En esta noche, como es habitual, cada miércoles, estamos en este lugar para compartir contigo, para disfrutar de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuán importante es poder volver a reencontrarnos, poder tener este privilegio de estar contigo, de estar en tu hogar, de disfrutar juntos de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuán importante es abrir la puerta, no solo de nuestro corazón, sino de nuestro hogar, para que entre la palabra de Dios, invada ese territorio que es tan especial, que es el territorio donde convivimos con nuestra familia, para que nuestro esposo o esposa, nuestros hijos e hijas puedan recibir la bendición de la enseñanza de la palabra de Dios. Es un privilegio, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos venir toda la familia a la iglesia, pero en este caso en particular podemos llevar el mensaje de Dios a nuestro propio hogar y puede estar toda la familia involucrada escuchando a través del celular, de tu tablet o de tu computadora, recibir el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Cuán importante es esto. Así que en medio de estos tiempos que estamos viviendo, que se nos están trabando las posibilidades de reunirnos, de tener personas dentro del templo, igualmente podemos hacerlo a través de los medios de comunicación y poder llegar a tu hogar y poder recibir tú y tu familia la bendición de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que en esta noche, vamos a orar para pedir que Dios nos guíe, nos bendiga y podamos disfrutar de la música, del tiempo de oración y de la palabra de Dios. Así que te invito allí en tu casa también a cerrar tus ojos, es un culto más y puedes participar con tu familia de esta bendición como si estuvieran en el templo. Tu casa pasa a ser casa de Dios y templo y puerta abierta al cielo. Así que oremos, por favor. Padre Celestial, damos gracias en esta hora por poder reunirnos, poder estar nuevamente unidos a través de este medio de comunicación para disfrutar de la enseñanza de tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que desde el comienzo, están, oh Padre, uniéndose a este culto para disfrutar de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Danos sabiduría para impartir tu palabra y danos oídos afinados para captar la enseñanza que viene de parte de ti. Que tu Espíritu Santo sea el que canalice todo, Señor, y todos podamos salir bendecidos en esta noche. Te doy gracias por todo y en todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso himno hemos escuchado al final, ¿verdad? Donde habla de ese Dios tres veces santo, 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 santo. Hermoso himno que indudablemente nos trae a muchos recuerdos de tiempos pasados, donde solíamos tener en los cultos la alabanza más, dedicada a los himnos que acostumbraban a cantar en tiempos pasados. Ahora hemos cambiado todo, hay una renovación en la música cristiana, pero cuán hermoso es recordar estos himnos que tienen una bendición muy particular y especial para cada uno de nosotros. Yo quiero estar orando en esta hora para dar comienzo a lo que queremos finalizar hoy con el estudio de la Iglesia Apocalipsis. El miércoles pasado no estuve hablando sobre esto, ¿verdad? Comencé a hablar y no di el estudio, pero con lo importante que podamos pensar, meditar y reflexionar sobre la iglesia de Filadelfia, una iglesia en la cual Dios puso sus ojos, y creo que en el día de hoy es la iglesia que Dios querría tener como modelo, la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a estar orando para pedir a Dios dirección, discernimiento, para entender su palabra y para impartir su palabra en esta hora. Padre, queremos darte la honra, la gloria, la adoración, la alabanza a ti, en medio de toda circunstancia. Y queremos en esta hora pedirte que tú nos asistas con tu presencia a través de tu Espíritu Santo, ministrando sobre nuestras vidas,
y sobre la vida de cada uno de aquellos que están escuchando en esta hora. Sea tu gracia, tu presencia, tu bendición, Señor, sobre gente de aquí de Carmelo, de Conchilla, de Campana, de Ombúes, de Montevideo, de Guichón, Paysandú, Salto. Señor, los hermanos la hermana de Chile, allí, la gente de Pastor Orellana en Estados Unidos, Señor, en España, Guatemala, Puerto Rico, Canadá. Señor, lugares que nos escuchan, allí en Dolores, en Uruguay, y cuántos otros lugares que quizás no sabemos y están escuchando, Señor. Colonia, Uruguay, que tu gracia y tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Padre, pedimos por las autoridades de nuestro país, desde el presidente a todos los demás que trabajan alrededor de él y con él, en gran empresa a llevar adelante nuestro país. Dale sabiduría, guíales por favor a través de tu Espíritu Santo. Sobre los médicos, en medio de esta situación que estamos viviendo, clima mundial, que tú estés dirigiendo médicos, enfermeros, asistentes, los que también tienen la tarea de limpiar en los sanatorios y hospitales. Señor, que tú estés obrando un milagro sobre cada uno de ellos, cubriendo los que están más expuestos a toda esta enfermedad, Señor. Padre, te pido que tú estés obrando un milagro también sobre los profesores y maestros que tienen la gran responsabilidad de impartir la enseñanza en nuestro país. Que tú les des, Padre, sabiduría para hacerlo y que los cubras de toda situación que corre en riesgo sus vidas por esta enfermedad. Padre, a los policías y militares, que son los que permanentemente arriesgan su vida por nosotros, que tú les guardes, les protejas y le hagas ejecutar una autoridad sana, Dios mío. Que tú estés guiándole en todo y por todo en el poderoso nombre de Jesús. Te pido que tu presencia y tu bendición en esta hora esté sobre nuestra vida y en nuestra vida. Guía mi lengua, Señor, para en la guía de tu Espíritu dar la palabra correcta. Y, Señor, prepara los oídos de cada uno de aquellos que estarán escuchando en esta hora, Señor. Dejo todo en tus manos y te doy gracias en todo y por todo en el poderoso nombre de Jesús. Y especialmente te pido, Señor, por gente que está enferma, que no han pedido oración, que tú estés obrando milagros sobre cada uno de ellos. Que esa persona de Darío, desde allá de Argentina, que tú estés guardándole en forma especial cada petición, Padre, que generalmente la tenemos en el culto de oración los viernes, que tú estés obrando milagros sobre cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Jesús, queremos abrir tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y en esta noche vamos a estar terminando lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la iglesia de Apocalipsis. Y habíamos dejado, creo, en el versículo 9, donde les decíamos lo que dice la palabra de Dios, sino he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Acá está hablando de los judíos que habían rechazado la verdad poderosa de Dios y serían los que vendrían nuevamente al encuentro de Dios, vendrían arrepentidos a reconciliarse. Esto es realmente muy curioso porque la esperanza judía era que los gentiles fueran sometidos a ellos, porque ellos eran el pueblo escogido, entonces tenían toda esa credibilidad. Pero fue la inversa, porque los mismos judíos habían rechazado el mensaje poderoso de Dios. Y por ende, ahora eran los gentiles que habían sido los que habían recibido la palabra de Dios, la habían aceptado, y eran los que estaban revolucionando y llevando a cabo esa tarea de bendición en medio del pueblo. Y entonces, ahora los judíos eran los que iban a ser tocados por ellos. Era porque aquí la palabra de Dios nos enseña que todo lo contrario de lo que pensaban los judíos.
serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Es decir, que venían en procura de ayuda para recibir y para comenzar a caminar en las cosas de Dios. Esto sería porque después de haber ellos rechazado el Mesías, no haber aceptado esa verdad, haber gestado una guerra espiritual, ahora que los gentiles habían sido tocados y transformados, ellos venían a que los gentiles le enseñaran la verdad poderosa de Dios. Se sujetaban a la iglesia de Cristo. ¿Cuán importante es esto? Y estaban dando cuenta que Cristo amaba a esta iglesia, amaba a los gentiles. Había un cambio, había generado un cambio en la proclamación del Evangelio en aquel momento. Sin duda, estos judíos tampoco mostrarían ninguna predisposición para aceptar que Cristo, es decir, no se pondrían en contra en aceptar que Cristo amaba también a los cristianos gentiles de la iglesia de Filadelfia. Indudablemente un cambio extraordinario que se estaba viviendo por causa de lo que los gentiles habían generado a través de haber creído la verdad indubitable de Dios. Y ahora el pueblo que había sido escogido, el pueblo de Dios que había sido escogido, tenía que volver, digamos, o rehacer su relación con Dios en la forma correcta, encaminándose, de acuerdo a las buenas nuevas de salvación, al mensaje de Cristo. Los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios, es decir, que no les daban cabida o entrada a los gentiles. Por esto fue algo impresionante que en este trozo de la Sagrada Escritura, especialmente en la iglesia de Filadelfia, que el Señor les dijera que los judíos iban a venir a postrarse en busca de la bendición de Dios al pueblo gentil. Entonces, como ellos eran los únicos que creían que era como pueblo de Dios, que Dios amaba solamente a ellos y que los otros no. Ahora se recibieron la sorpresa de que Dios amaba al pueblo gentil. Esto, primera instancia de que creían que ellos como pueblo de Dios eran los únicos amados, habían generado en el pueblo judío un rechazo, un desprecio hacia el pueblo gentil, porque consideraban que indudablemente ellos no podían ser salvos o no iban a ser salvos. Pero Dios les mostró lo contrario. Hermanos, más maravilloso Dios. Él dice en su palabra que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Sí, todo aquello que Él había formado del polvo de la tierra. Todo hombre y toda mujer, todo ser humano, tenía las mismas posibilidades, igual que su pueblo escogido, de poder ser redimido, transformado y cambiado, indudablemente por el poder de Dios. Entonces, aquí vamos a ver cómo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que está reivindicando Dios allí al pueblo gentil, en este caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Los gentiles habían hecho una obra extraordinaria, permanecido en fidelidad a la palabra de Dios. Esto le había dado la oportunidad de que los judíos ahora vinieran por causa de esa firmeza, de esa fe, de esa confianza, de esa dependencia de la palabra de Dios en los cuales los gentiles caminaban. Por eso el versículo 10, el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí habla de algo especial. Quien fue paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio fue Cristo. Y esa paciencia, indudablemente, muy particular y especial en el Señor Jesús. En Hebreos capítulo 12, vamos a estar mirando allí, Hebreos capítulo 12, el que tiene Biblia puede estar mirando en la palabra de Dios lo que nos enseña Dios en este trozo de las Sagradas Escrituras, versículo 1 al 3. Por todo
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué importante esa acción permanente que no disminuyó de Jesús hacia el pecador, esa paciencia de Dios. Y aún lo que es hoy día, cuando sigue esperando Jesús, que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 10, versículo 13 ahora. Dice la palabra de Dios allí. Hebreos 10, 13, dice lo siguiente: y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuán importante es, en cualquier caso, de una o de otra manera, los cristianos de Filadelfia habían perseverado, es decir, actuado fielmente a través de sus pruebas y dificultades. No habían menguado, no habían bajado el temple o el nivel espiritual frente a todas las vivencias que tenían. Como consecuencia de esto, dice el Señor en su palabra: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. Cuán importante es que dice la palabra de Dios, versículo 10, que Él los guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, una prueba especial que va a venir. Esto puede significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba, posiblemente. No tendrían que pasar por la prueba. En cuanto a la prueba que habría de venir sobre el mundo entero, no sabemos realmente a qué se refiere el Señor. Probablemente tenga que ver con alguna tentación que iba a venir o iba a ocurrir en ese tiempo y que afectaría al mundo entero. Y por ende, indudablemente, la iglesia sería sacudida por esa situación y tenía que estar preparada para afrontar ese tiempo difícil en el cual iba a ser expuesta por la prueba. Por lo tanto, esa prueba que iba a afectar al mundo entero, vamos a ver que el propósito de Dios en esta prueba era lo siguiente: para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 10, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, esa era una, connotación de esta prueba, era para indudablemente descubrir el propósito de Dios, era descubrir quién se iba a mantener firme, probar a los que están o los que moran en la tierra. Qué importante es que iba a ser algo a lo cual la tierra, los que vivieran en ella, van a ser sometidos a esta prueba. Los habitantes de este mundo tendrían una nueva oportunidad para demostrar cuál era su posición frente al Cristo de Dios. Es decir, que esta prueba era para
poder, dar oportunidad a que las personas reaccionaran y tomaran una posición delante de la presencia de Dios. Queridos hermanos, mientras estaba mirando, pensando en esto, estamos pensando, meditando, indudablemente lo que estamos viviendo a nivel mundial, esta enfermedad, pandemia, como ustedes quieran decirme, que está sacudiendo en forma muy violenta a todos los seres humanos, pero en forma especial a la Iglesia, porque indudablemente muchos han menguado, se han enfriado, debido a que no tenemos el tiempo acostumbrado a reunirnos juntos, es decir, tener cultos presenciales. Y por lo tanto eso ha logrado afectar la vivencia espiritual. Pero cuán importante que la palabra de Dios nos enseña que debemos estar preparados para toda situación. Por ende, tenemos que aprender a que en nuestro hogar, en nuestra casa, no se pierda todo esto que teníamos o generábamos en el culto. El tiempo con Dios, el tiempo de la lectura, el tiempo de la oración. Hermanos, cuán importante es esto. El no tener esta oportunidad de estar tan continuadamente juntos ha hecho o ha afectado enormemente al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Los hermanos han ido menguando. Y me hace pensar también lo que la palabra de Dios dice, que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Las pruebas sirven para lograr sacar a luz aquello que están afirmados y afianzados en la verdad poderosa de Dios. Que no se desmoronan por situaciones como las que estamos viviendo. Que al contrario, estas situaciones son, la base para afirmarse más que nunca en la verdad poderosa de Dios. Afianzarse en la compañía y en la bendición y obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos descuidos tenemos, verdad? Que situaciones como estas logran desubicarnos o sacarnos del contexto espiritual en el cual veníamos caminando. Bueno, puede una iglesia dejar de funcionar, cerrarse por estas situaciones que estamos viviendo, pero el cuerpo de Cristo debe seguir vigente. La fidelidad, la obediencia, el fuego espiritual no debe apagarse por estas circunstancias. Al contrario, debe encenderse con mayor esplendor para demostrar que realmente Dios vive a través de nosotros y en nosotros, y que sigue vigente en el mundo, en medio de toda circunstancia. ¿Cuán importante es esto? Una exhortación, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cuán importante que aquí, cuando dice yo vengo pronto, el Señor resucitado, su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él. Es decir, un pueblo afirmado, sustentado, alimentado por la verdad poderosa de Dios. Entonces, cuando Él está en esta exhortación, está declarando, diciendo aquí, yo vengo pronto, es para que estemos preparados para cuando Él venga por su pueblo. Y de tal manera o de este modo, ninguno, acá dice más abajo, tome su corona. Así que nadie nos robe la bendición, que nadie nos quite aquello que nos fue dado, otorgado por Dios. Es decir, no permitir que esto ocurra. Miren lo que aconteció. Hay tres puntos que quiero estar mirando. Uno, la iglesia de Éfeso, Dios le dijo que le quitaría el candelero. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
La iglesia de Éfeso necesitaba un cambio. Dios le estaba dando una oportunidad para que no le fuera quitado el candelero. Cuán importante es, querido hermano, de pensar en el estado o situación espiritual en la cual nos encontramos o se encuentra la iglesia en sí. La segunda, la iglesia de Pérgamo. Dios le dijo que pelearía contra ellos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Indudablemente una situación muy peligrosa para la iglesia de Pérgamo, porque Dios vendría directamente sobre ella. Lo tercero, la iglesia de Sardis. Le dijo que vendría sobre ellos como ladrón. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Advertencia de parte de Dios. Cuando dice, he aquí, vengo pronto, para que tengamos cuidado nosotros y estemos reviendo nuestra vida espiritual. En esos tres casos, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla, por el nivel, por la actitud, por la conducta espiritual. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia ocurre totalmente lo contrario. Su venida sería para protegerla de la hora de la prueba, porque era una iglesia que estaba caminando dentro del propósito de Dios, obedientes, sujetos a la palabra, permitiendo que ese Dios tuviera la soberanía sobre su cuerpo, es decir, sobre su iglesia, sobre nosotros. ¿Cuán importante es esto? El versículo 11 dice lo siguiente: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo exhorta a cada creyente a mantener firme lo que tiene frente a todas las tentaciones que tenga que enfrentar y atracciones que el mundo le pueda ofrecer. En realidad lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos en fidelidad, es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Es decir, todo lo que Dios ha soltado sobre nosotros, si lo mantenemos, va a ser lo que indudablemente va a ser la corona que obtengamos en el futuro. Esto no quiere decir que el cristiano puede perder su salvación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí se puede dejar de recibir un galardón. Servir a Dios es un alto privilegio, una oportunidad única que tiene el ser humano, pero es un privilegio que no puede ser retirado, que nos puede ser retirado, que nos puede ser quitado ese privilegio. Vamos a mirar si no somos fieles, y puede ser ese privilegio otorgado o dado a otro por no ser fiel a lo que Dios nos ha dado. Así fue en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, Esaú, que perdió su primogenitura, y la recibió Jacob. Es decir, perdió el galardón que de él había recibido. O de Rubén con Judá y de Saúl con David. Recibir esa corona implica una victoria, pero para tener esa victoria tenemos que permanecer fieles a aquello que hemos recibido, que nadie robe nuestra corona. Una promesa para el que venciere, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Esto no solo quiere decir que serán bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formarán parte de Él
y por lo tanto nunca tendrán que salir de allí. ¿Cuán importante es esto? Querido oyente, nosotros los cristianos, que a veces descuidamos estas bendiciones y estas promesas, tenemos a veces ponemos mucho énfasis en algunas promesas que son dignas de tener en cuenta. Pero hay promesas que tienen un valor extraordinario como esta, que nos da a nosotros una seguridad y en forma especial una firmeza para caminar en las cosas del Señor. Esa es una promesa que da seguridad a los creyentes, en especial a los creyentes de Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas, buscando en lugares espaciosos, en lugares abiertos, salvar su vida. Así que esto era una promesa extraordinaria para ellos, para el pueblo o para la iglesia de Filadelfia, para nosotros también, indudablemente. Pero el hecho de ser columna en el templo de Dios también podía implicar otra cosa. Los templos antiguos tenían grandes columnas, a veces para apoyar el edificio, pero otras se usaban para ornamento. Por ejemplo, en el templo que construyó Salomón había dos grandes columnas. Esas columnas tenían nombre cada una de ellas, que se llamaba Jaquín y Boaz, y que estaban en el pórtico del templo. Primera de Reyes, vamos a mirar allí, Primera de Reyes, en el capítulo 7, versículo 21, dice lo siguiente: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado las columnas del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Cuán importante es que aquí la palabra de Dios está mostrándonos, como estamos viendo, esas dos columnas que estaban en el pórtico del templo. Su misión era sostener dos grandes capiteles que se encontraban encima de ellas y que habían sido hermosamente decorados. Tenían un trabajo especial esas columnas, sostener todo el capitel donde estaba todo hermosamente decorado. Estaban allí para que la gente pudiera admirar la belleza de esos capiteles. Pensando en esto, debemos recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Primera de Timoteo, vamos a mirar ahí, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol está diciendo que la iglesia es como una columna que sirve de base a la verdad. No es la iglesia misma la verdad, sino que está allí para presentar la verdad delante del mundo. Así que la iglesia no es la verdad, pero está en medio de este mundo para representar la verdad en medio del pueblo, en medio de la ciudad, en medio del lugar donde está ubicada. Este es el privilegio que la iglesia tiene, presentar la verdad de Dios delante del mundo para que pueda descubrir algo de la belleza de Dios. La iglesia está para eso, para presentar la verdad, para que el mundo descubra la belleza de Dios, para que el mundo pueda ser atraído a su presencia, por medio de ver lo que la iglesia tiene por causa y efecto de la presencia soberana de Dios.
Pero para esto, indudablemente, para que el mundo sea traído así, es imprescindible aprender a estar firme. No es posible cumplir con esta importante misión si nos vamos tambaleando. Es decir, si estamos en medio de los climas adversos, estamos moviéndonos intranquilos, inseguros, tambaleando. Es decir, tenemos que estar firmes para demostrar que esa verdad realmente es eficaz, para que la belleza de esa verdad atraiga a las personas a la iglesia, que está expresando esa verdad, aunque la iglesia no es la verdad, pero la iglesia tiene la verdad a través de tener la palabra de Dios. Tampoco podremos cumplir fuera de la iglesia. La columna tiene que estar ¿dónde? En la iglesia, en el templo de Dios. No somos llaneros solitarios, somos personas que trabajamos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde? En la iglesia. Y entonces dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuán importante es esto? Esto está en el versículo 12, que estamos hablando o estamos mirando ahora. La idea es que ahora los verdaderos creyentes pertenecen a Dios, y si una persona se acerca a ellos podrá ver que el carácter de Dios y su ciudad eterna, la nueva Jerusalén, escrito en ellos. Por supuesto, no se trata de un nombre escrito, sino que como columna viviente los creyentes pueden hablar de forma personal su experiencia en la casa de Dios, contar lo que Dios ha generado, ha hecho en ellos, esos milagros extraordinarios. Primeramente el de la salvación, el de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En cuanto a el nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiere al nuevo estado producido por la consumación de la redención, por el cambio generado por la redención. Ahora, Dios aparece en una forma nueva, que no había sido posible antes de que se consumara la obra en la cruz. Seguramente este nuevo nombre tenga relación con el cántico nuevo, que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban y que tenían que ver con la redención conseguida por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno es el Cordero de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Cuán importante es esto que nos está hablando Apocalipsis. Y para finalizar en esta noche, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una exhortación a prestar atención, la de este mensaje aplicado de forma personal, aplicándolo de forma personal
a la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que son verdaderos cristianos. Queridos hermanos, cuán importante es esta carta a la iglesia de Filadelfia, porque nos muestra toda una situación y acción, una iglesia sufriente, pero no por la persecución, no por cosas que se generaran política o de alguna índole en el pueblo, sino porque era una iglesia que estaba asentada en un territorio que permanentemente estaba azotada por terremotos. Una iglesia que tuvo que vivir una situación muy particular. Deshacerse, volverse a armar, por causa que cada vez que venían los terremotos se destruía prácticamente toda la ciudad. 3 veces fue destruida prácticamente la ciudad. Y ellos tenían que huir fuera y volver nuevamente a rehacer sus hogares y reconstruir la iglesia. Es decir, que ellos no tenían los medios, las condiciones económicas muy favorables. Tenían que luchar permanentemente. Pero había sido y fue una iglesia fiel, que permaneció en la palabra, que no menguó en su credibilidad a la presencia y a la soberanía de Dios en su cuerpo, es decir, en la iglesia. Cuán importante que esa iglesia Dios le dijo que iba a ayudarla a pasar la prueba, es decir, le iba a dar las fuerzas para que o pudiera ser librado de la prueba o pudiera caminar sobre la prueba y pudiera salir vencedora. Es iglesia que Dios le advierte que estuviera preparada porque pronto iba a venir. De pronto volvería también para estar indudablemente con su pueblo, con aquello que él había tratado, había hablado, había enseñado. Todas estas iglesias vivieron situaciones muy particulares, pero la iglesia de Filadelfia fue una iglesia fiel. Su fidelidad a Dios fue extraordinaria. Hermanos, en este tiempo, es un tiempo que debemos nosotros pensar cuán fiel hemos sido a Dios, o cuánta en nuestras acciones ha habido fidelidad a Dios. Y esto no solo para las congregaciones, para los pastores, para nosotros. Cuán fiel hemos sido a Dios, cuánta fidelidad hemos puesto en la tarea para con el Señor, para que podamos, en medio de las pruebas, la lucha, en este caso particular, en medio de este tiempo tan doloroso, ¿cuántos pastores han muerto? ¿Cuántos cristianos han muerto? ¿Cuántos amados hermanos hemos visto partir a la eternidad? Una fuerte prueba que estamos viviendo como pueblo, como ciudad, como nación, como iglesia. Cuán grande es nuestra fidelidad o nuestra acción en medio de estos tiempos, de caminar con confiabilidad y orar y clamar y pedir a Dios para que Dios esté dándonos fuerza, ánimo, fe, confianza en el futuro sin temor. Pero para eso tenemos que estar afianzados en su verdad, para que como la misma palabra de Dios le dijo a los hermanos de esta gran amada iglesia Filadelfia, que seríamos columna, como las columnas de Salomón que sostenían la belleza de la decoración que había en el atrio. Para que el mundo viera en nosotros, a través de lo que acontece, la belleza de la verdad de Dios y pudiera ser atraídas al cuerpo de Cristo que es su iglesia. He dicho algunas veces que este es el tiempo mejor para el pueblo de Dios, porque en medio de la lucha, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, es donde nuestra fe se afianza, se solidifica, se afirma, para caminar sin temor el tiempo que nos resta de vida, para hacerle realmente de honra y gloria a nuestro Dios,
para que nuestra vida pueda ser una vida que brille en el lugar donde está, reflejando la soberanía de Cristo a través de nuestros actos. Que pensemos y meditemos en este tiempo la importancia de ser una iglesia como la iglesia de Filadelfia, para que Dios también nos tome en cuenta y nos mire y pueda hablar en la misma forma que habló con respecto a la iglesia de Filadelfia. Vamos a seguir el próximo miércoles con la iglesia de la Odisea. Cada una de estas iglesias, como hemos estado viendo, tiene características diferentes. Han habido dos iglesias que han sido las que indudablemente han tenido la aprobación de Dios por sus acciones, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Iglesias indudablemente que vivieron una forma espiritual diferente a las demás. Una iglesia que fueron aprobadas por Dios. Que también nosotros podamos tener la misma calidad y acción espiritual que tuvieron estas congregaciones. Voy a estar orando en esta noche. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por este tiempo que podemos proclamar tu palabra. Guíanos, bendícenos. Y ayúdanos a entender, Señor, cuando tú hablas a través de estas iglesias y en algunas dices que pronto volverás. Que te hemos preparado para ese momento especial. Te damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, en todo y por todo. Y queremos dejar, Señor, que seas tú que estés guiándonos cada día. Y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Y en tu gracia y en tu bondad infinita, Señor, otórganos el privilegio de que podamos tener sabiduría para interpretar tu palabra y también para vivir en tu palabra. Padre, despídenos en tu paz y en tu amor, puesto que despido en el poderoso nombre de Jesús, y en este doy gracias por todo y en todo en Cristo. Amén y amén. Gracias a cada uno de aquellos que se unen cada vez que venimos a compartir la palabra de Dios. Que Dios les pueda bendecir y que se enriquezcan con lo que estamos compartiendo. También el pastor Salomón Orellana está hablando sobre las iglesias de Apocalipsis. Estamos en línea, parece. Damos gracias a Dios por eso. Que puedan estar pensando que los miércoles los reunimos 19 horas, los domingos también 19 horas, y el domingo por la mañana tenemos el tiempo en la radio, aquí Radio Carmelo, www.radiocarmelo.com. Lo puedes escuchar de cualquier parte del mundo a las 8:30 de la mañana, hora uruguaya. Puedes recibir ese mensaje de la palabra de Dios. Y también para los hermanos de la iglesia tenemos por Discord el tiempo de reunión a las 19:30. Los hombres nos reunimos los martes, y los viernes a las 20 horas tenemos la reunión de oración. Así que Dios te bendiga. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante.